Usted, presidente, ha dado la espalda al medio ambiente. Y hay más. Este modelo ha apostado por las grandes obras faraónicas de dudosa rentabilidad económica y social en lugar de promover una red eficiente de transporte público y de proximidad. Hoy nos encontramos con una red de cercanías y de media distancia desarticulada y absolutamente insuficiente. Usted, señor presidente, ha dado la espalda a la vertebración territorial. Y la gestión del agua, al igual que los residuos, es el otro gran desastre provocado por su modelo. Punto y final a los trasvases, señor presidente. Gestionen el agua incidiendo en la demanda, en lugar de generar expectativas de una oferta ilimitada de agua, que el único objetivo que tienen es seguir construyendo urbanizaciones y campos del golf. Porque ese agua no es para nuestros agricultores. Tienen que asumir sus competencias en materia hídrica, trabajar para evitar la sobreexplotación de acuíferos y contribuir adecuadamente a la preservación y a la regeneración de nuestros ríos y de nuestros espacios húmedos. Deberían establecer políticas de ahorro y reutilización de agua, invirtiendo en pequeñas infraestructuras y, de paso, dejar de hacer victimismo con este tema, porque ya está bien. Ustedes han dado la espalda, señor presidente, a un uso responsable del agua. Y han sido los peores gestores de la democracia. Sus números no se entienden y no concuerdan. Hoy las arcas públicas están al borde del colapso. El endeudamiento ha sido una constante de su política, obligado por los grandes eventos, pero sobre todo, además, por un orden erróneo de prioridades en el gasto. Somos la comunidad autónoma más endeudada y es una situación insostenible que contrasta con las rebajas de impuestos, las ejecutadas y las anunciadas. ¿Rebajar impuestos en momentos de crisis? Luego piden más financiación al Gobierno central, que, por cierto, está pendiente la de los ayuntamientos. Durante años de bonanza, ustedes, señor presidente, han favorecido grandes fortunas y les han bajado los impuestos. Eso ha incrementado el déficit y ahora no pueden afrontar los efectos más graves de la crisis. Por eso Esquerra Unida exige a su Gobierno corresponsabilidad fiscal, porque la crisis exige corresponsabilidad fiscal. Y los culpables de esta crisis no son el mercado de trabajo, ni el sistema de protección social o la provisión de servicios públicos. Por eso, las soluciones de ninguna manera pueden venir de la destrucción del estado del bienestar a costa de ampliar las desigualdades sociales. Sabemos en qué se traduce la bajada de impuestos. Para usted, señor presidente, bajada en calidad y privatización de los servicios públicos y deterioro de los sistemas de protección. Señor presidente, ustedes han dado la espalda a la cohesión social. Usted perdió en agosto la oportunidad de cambiar al conseller de Educación, dando continuidad a quien no tiene autoridad moral y política para hacerlo. A ustedes les ha dado lo mismo el varapalo judicial a la Consellería de Educación en su intento de impartir educación por la ciudadanía en inglés. El gestor de ocurrencias sigue ahí, dirigiendo un sistema educativo que está dando los índices más altos de abandono y de fracaso escolar y uno de los peores de la OCDE. Cinismo y de doble moral. Pero, por otro lado, ustedes han convertido el País Valenciano en la comunidad autónoma con más retrasos que incumplimientos acumula respecto a la ley de dependencias. Hay dinero para la Fórmula 1, hay dinero para la Volvo, pero no hay dinero para los dependientes, que se están muriendo antes de que se reconozca su derecho a la prestación. ¿Usted sabe cuánto tiempo tarda en reconocerse una minusvalía? Muchas gracias, señora Sanz. Ha consumido usted su tiempo. Bien, pues más de año y medio. Acabo enseguida. Mire, señor Camps. No, perdón, señora Sanz, le he dicho que ha terminado usted su tiempo. 2 minutos. Perdón. Ha consumido usted el tiempo pactado por los portavoces en la Junta de Síndic. Muchas gracias, señora Sanz. Señor Camarasa, señores diputados, comprendo sus nervios porque están aquí desde esta mañana